La entrevista con Ramsés Yunes. Ahora sí, don Julián, ¿cómo está? Gracias por este par de minutos que nos concede. ¿Qué viene después de esta caravana? Ayer fueron agredidos. El dolor y la violencia. Y creo que en ese sentido todos tenemos que estar unidos para defender la vida. Don Julián Levarón, le agradezco muchísimo este espacio que nos brinda para el público del 97.7, que también está muy pendiente de esta causa, y del 101.1. Es un honor que la maestra Susana Moscatel, que es una especialista de todo lo que se puede referir al glamour y a los espectáculos en este país, ¿cómo la extraña? Porque finalmente Hollywood pues es un espejo, una ventana de mucho de lo que pasa antes. Y periodistas claves en este asunto. Marco Campillo, que está en medios electrónicos y está también en la televisión, a quien saludo con muchísimo gusto. Marco, muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. ¿Cómo estás? Ramsés, buenas tardes, ¿cómo te va? Un saludo aquí a todos. Con su generosidad al doctor Luis Carlos Ugalde, usted lo ubica perfectamente muy bien, él es el presidente de Integralia, esta empresa que habla de riesgos, de análisis. Hola Ramsés, muy buenas tardes, me da gusto saludarte. Pues sí, lo que quizá él, después de Buñuel y después de Ripstein, no han retratado la realidad y la cruda realidad de nuestro país. El maestro Felipe Casals, multipremiado, 7 premios Ariel, es el único mexicano que ha ganado el Oso de Berlín y está aquí en Jalapa. Maestro, mi admiración de siempre y es un gusto saludarlo, maestro Felipe Casals. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Maestro Felipe, nunca más vigente los motivos de luz por lo que se está viviendo con esta jovencita Fátima. Usted lo retrató hace 35 años. Sí, en efecto. A su tercer informe de labores, la doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de nuestra máxima casa de estudios. ¿Cómo se sintió en esta pues nueva normalidad y nueva manera de dirigirse a la Junta de Gobierno Universitario y a los estudiantes, rectora? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, felicidades. ¿Qué tal, mi estimado Ramsés? Muchas gracias por la oportunidad de... Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, señor secretario, gracias por la oportunidad de platicar. Un año atípico entre ahorros, entre reestructuración de deudas, un año muy atípico, ¿no? Pero la está sacando adelante. Sí, gracias, buenas tardes. Primero que nada eso. Le agradezco muchísimo al diputado Víctor Emanuel Vargas Barrientos, es vocal de la Comisión de Vigilancia, diputado por Morena, y es que ayer escuchábamos que la Coparmex se suma a este movimiento del 9 de marzo, este movimiento Un Día Sin Mujeres, por eso le agradezco a Leonor Quirós, consejera delegada para la Igualdad e Inclusión en Coparmex. Leonor, muchas gracias por esta oportunidad. Entonces, ustedes sí se suman a este movimiento. ¿Qué tal, Ramsés? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Que es una de las personas más influyentes del mundo, Arusi Unda, qué gusto me da saludarte, eres una de las activistas más fuertes, pues creaste este grupo feminista Las Brujas del Mar, te digo que platicamos en marzo pasado y parece que ya pasaron como tres años, marcaste un momento histórico en nuestro país, el 9 de marzo, Un Día Sin Nosotras, y después se vino la pandemia. ¿Cómo estás? Muchas felicidades por lo que el Time está diciendo de tu persona. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por las porras y por todas tus palabras. Pues la generosidad del maestro Fernando González Sánchez, porque don Fernando, que ha sido subsecretario de Educación, ahora es el presidente de la Red Sociales Progresistas, habla de una transformación que requiere la clase política experta y pues ya prácticamente casi 500,000 de afiliados. Maestro, muchas gracias por la oportunidad de platicar con usted. ¿Cómo está? Muchas gracias a ti, Ramsés, pues muy contento, a tus órdenes, y déjame mandarle un abrazo a todos. Financiero José Yuste, mi querido Pepe, ¿qué está pasando con los barriles de petróleo a $2 en Nueva York? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves esto? Hola, Ramsés, buenas tardes. Pues lo veo de manera preocupante, la caída de los precios del petróleo de hoy, bueno, no tiene parangón histórico. Pero el que también nos interesa mucho es qué va a pasar en Actopan, señor diputado. Bueno, se va a resolver ya a la brevedad. Muy dinámica, muy movida. Ariana Selena Aguilar Amaya, que es la oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. Muchas gracias, oficial, por estar aquí con nosotros. No, hombre, un placer, un saludo muy fuerte a todo el auditorio. Es un honor muy grande que nos conteste el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, don Héctor Larios Córdoba. Don Héctor, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo le va? Muy bien.
Agradezco muchísimo al secretario general de Morena, Gonzalo Vicencio, que nos conteste. ¿Cómo está, Gonzalo? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ramsés. Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRI, Marlon Ramírez, está en la línea telefónica. Marlon, gracias por aceptar la llamada. ¿Cómo estás? Mi querido Ramsés, con el gusto de poderte saludar en medio del aislamiento que hoy deberíamos de guardar, pero creo que... A ver, ¿qué contingencias estás tomando tú en el edificio del PRI? Y en los... Le agradezco muchísimo al presidente nacional de Canacintra, a Enoc Castellanos, que ayer vino a darle el espaldarazo a Alejandro de la Madrid, aquí como presidente de la Canacintra en Jalapa, y vino a dar cuestionamientos interesantes. Enoc, muchas gracias, señor presidente, por esta oportunidad. ¿Cómo le va? Muy bien, Francés, un gusto estar contigo. ¿Se acuerda? Pues la época de la fiebre aviar, ¿se acuerda? En el 2002, 2003, estoy muy pendiente en cerrar las fronteras, en cerrar los puertos y estar muy pendiente de lo que estaba pasando con esta actividad. Don Mauro Loyo, muchas gracias por la oportunidad de platicar para el público del 97.7. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, mi querido Ramsés? Qué gusto en saludarte. Es un placer saludarte el día de hoy. Doctor, ¿cómo está usted viendo ya desde... Al alcalde Igor Rojí? Alcalde, muchas gracias por aceptar esta oportunidad de platicar. ¿Qué está pasando? Se bajó la guardia. Yo me acuerdo que el municipio de Orizaba fue de los primeros que empezó a poner ejemplo en cuanto a sanidad y a restricciones. ¿Y qué es lo que pasó, alcalde? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ramsés, pues aquí. Pues le agradezco muchísimo al doctor Juan Francisco Herbert. Ay, quién lo viera, andas presumido, te fue a ver el presidente. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Ramsés, muchas gracias. Y a la orden, efectivamente, recibimos la grata visita del señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel. Periodista corresponsal en España, Alberto Peláez. Alberto Peláez, muchas gracias por esta oportunidad, por esta colaboración que hace usted para el 97.7 y el 100.11, una España desolada, una España asustada. ¿Cómo está? Somos compañeros. Muchas gracias, Alberto, te agradezco mucho. Al contrario, bueno, pues España está, es decir, por primera vez en la historia de la humanidad, todos, o muchos, estamos confinados en nuestras casas. Vosotros en México, nosotros aquí en España, en Italia, en Nueva Zelanda, en Japón, en Corea, en Noruega, en Marruecos, es decir, todo el planeta por primera vez. Maestro, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con usted en el 97.7 y en el 101.1. Se nos va una leyenda del deporte, del fútbol, Heriberto. Hola, Ramsés, efectivamente, buenas tardes. Una leyenda importantísima, un referente muy grande en la historia del fútbol mexicano, una gran persona además a la que tuve la fortuna de tratar en estos últimos años. Fernando, tú estarás de acuerdo conmigo que una de las mejores entrevistas que se le ha hecho a don Nacho Treyes la hizo Heriberto Murrieta. Referente en nuestro periodismo, periodista veracruzano multipremiado. Él está en Houston, él está en el epicentro del coronavirus, allá en Estados Unidos, bueno, en Nueva York propiamente es donde está el epicentro del coronavirus. Raúl Peinberg, siempre es un placer saludarte y preguntarte primero, ¿cómo estás tú? ¿Y cómo está tu familia? ¿Cómo estás? Por fortuna, Ramsés, todo muy bien hasta el momento. Quiero decirte que, pues sí, han sido momentos difíciles para muchas familias, tanto en el... Además fue algo histórico porque el Papa expuso al Santísimo Sacramento y dio la bendición con el famosísimo Orbit et Orbi. Por eso le agradezco muchísimo al padre y además vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, el padre José Manuel Suazo, que nos explique esto y le voy a preguntar también un par de cosas más. Padre, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ramsés? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarlo. La Basílica de San Pedro, padre, estuvo cerrada por primera vez en años, ¿no? Sí, pues como las autoridades sanitarias lo indican, sin presencia de multitudes. Ahí la llevamos ya. ¿Usted por qué se hizo la prueba? ¿Qué empezó a sentir, señor gobernador? Fíjate que un trabajador del sector salud, de repente me avisan que el subsecretario de Administración de Salud... En nuestro país, por eso le aprecio muchísimo a la maestra Jimena Mata Centeno, es gerente de Integralia y además es consultor senior. Maestra, muchas gracias por esta oportunidad de platicar con el público del 97.7 del 101.1. ¿Cómo le va? Ramsés, mucho gusto en saludarte. Maestra, ¿qué implicaciones que la presidenta del IBAI, Naldi Patricia Rodríguez? Naldi, ¿cómo estás, presidenta? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo estás? Hola, Ramsés, qué gusto, te saludo a ti y a todo el auditorio, qué gusto escucharte. Oye,
mujer casos de la vida real, y por avatares del destino, pues ella se va a París y ahora está en Nueva York. Rosa Salazar Arenas. Rosa, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Cómo está? Al contrario, muchísimas gracias. ¿Cómo están por allá? Oye, vamos a putearnos, ¿no? Claro que sí, Rosita. Le agradezco mucho. Rosita, ¿cómo la estás pasando en Nueva York? Pues mira, yo me contagié con el COVID. ¿Ah, sí? Otros, don Ricardo Agüed Bardagüil. Don Ricardo, ¿cómo se siente? ¿Más liviano, más ligero? Acaba usted de ver al presidente. ¿Cómo está? Bien, muy a gusto, una entrevista muy cordial. Al senador independiente Emilio Álvarez y Casa, que es un militante, que es un especialista en los derechos humanos y que siempre ha estado en contra de la designación de la ombudsperson. Con el gusto de saludarle, Ramsés, un fuerte abrazo allá a todo el auditorio en Veracruz.